¿Qué pasaría si el día de mañana desaparecieran todas las armas del planeta? ¿Se acabaría la violencia o buscaríamos otras formas para hacernos daño? En la clase de hoy vamos a leer un cuento que trabaja justamente este problema. Les doy la bienvenida a la segunda clase de Lengua y Literatura para el ciclo orientado, y en esta clase vamos a seguir trabajando con el género que empezamos a ver, que es la ciencia ficción. Para esta clase les propongo leer un cuento de Ray Bradbury que se llama Un pedazo de madera. La idea es leerlo y no quedarnos solamente con la historia, sino tratar de ver qué visión del mundo propone y también qué perspectiva tiene Bradbury sobre la violencia que, como ya les anticipé, es uno de los temas que aborda, ¿sí? Bueno, les voy comentando un poquito sobre el contexto. Este cuento de Bradbury fue publicado en el año 1952, es decir, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial y en plena guerra de Corea, ¿sí? Fue una época en general de mucho miedo y mucha preocupación por el avance de la carrera armamentística, ¿sí? También se da en el contexto ya de la Guerra Fría y una de las preguntas que se plantea la ciencia ficción en este contexto es si la tecnología que contribuye a crear las armas justamente viene a salvarnos o a destruirnos. Entonces la propuesta es que leamos este cuento. Bradbury parte de esa preocupación sobre la guerra y sobre las armas y sobre la violencia, y les pido que lean el cuento con atención. Una vez que ustedes lo lean, me gustaría que resuelvan una serie de actividades de lectura que yo ahora se las voy a comentar brevemente. Primero, les pido que traten de focalizarse en el narrador. ¿Quién narra el cuento? Y sobre todo, ¿cómo lo hace? Quiero que ustedes se fijen si es un narrador que solo muestra o también opina, ¿sí? Fíjense que si pensamos en la estructura del cuento, el cuento tiene muchos diálogos y hay por lo menos 3 escenas de comunicación entre distintos personajes. Entonces, la lectura creo que se les va a hacer relativamente sencilla si tienen en cuenta esto, que son diálogos fundamentalmente. Después, la otra pregunta es en cuanto al género, ¿por qué consideran que es un cuento de ciencia ficción? Para eso pueden revisar los apuntes de la clase 1. Después también les pido que analicen a los personajes, que son fundamentalmente 2, el funcionario y el sargento Hollis. Quiero que vean qué es lo que quiere cada uno y cómo actúa cada uno. Después también les pido que cuando lean el cuento puedan registrar referencias al espacio y al tiempo. Bueno, en el cuento se discute una idea sobre la guerra. Hay como una tesis ahí sobre la guerra. Me gustaría que formulen esa idea como si fuese una pregunta, ¿sí? Y después, bueno, el cuento van a ver cuando lo lean que se ubica en el futuro, y si bien no es que nos muestra un futuro muy espectacular, lo que sí nos muestra es qué pasaría si alguien puede desarrollar una máquina que destruya todas las armas del planeta. Eso sería lo futurista, el cuento que plantea, ¿no? Y bueno, y el final, por supuesto, es la clave para ver cuál es la postura del autor, ¿no?, sobre esto. Bueno, después me gustaría que ustedes vayan a... Hay un pequeño texto en la clase que tiene que ver con el eje del estudio, que se titula El verosímil de la ciencia ficción, ¿sí? Es decir, tiene que ver también con otro aporte más sobre el género, y me gustaría que ustedes lo lean a eso y después desarrollen otras preguntas de
profundización sobre la lectura del cuento. Ahí yo les pido que ustedes en el cuento puedan localizar cuál es el discurso científico que aparece ahí, y ahí van a ver si es ciencia ficción dura o blanda. Me gustaría que traten de ponerse en el lugar del sargento Hollis y puedan describir cuál es el dilema al que él se enfrenta y cómo lo resuelve. Un dilema es cuando uno está ante dos posibilidades y tiene que elegir qué hacer frente a esas dos posibilidades, ¿no? Y después también quiero que ustedes vean si la visión del mundo que se propone en este cuento es utópica o distópica. Y para relacionar este cuento con otro texto del ámbito de la circulación social, les propongo que ustedes lean una nota que salió en el diario Infobae sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa muy importante del siglo XX. Ustedes, por supuesto, pueden buscar más información sobre ella en internet. Y también me gustaría que ustedes lean la nota y que respondan una serie de preguntitas. Y obviamente la idea es que lo puedan relacionar con el cuento. Hannah Arendt fue una filósofa judía que le tocó vivir la época del Holocausto, y entonces ella reflexionó mucho sobre la violencia y por qué, a qué se debe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ahí como una serie de preguntitas. Por ejemplo, hay un concepto que ella propone que es el de la banalidad del mal, ¿sí? Después, otra pregunta para que puedan averiguar un poco más sobre el contexto es que ustedes averigüen quién fue Eichmann, ¿sí? Y también qué peligro tiene la ideología en la perspectiva de esta autora, ¿sí? Porque si algo que como que deja resonando estas ideas de Hannah Arendt es, por ejemplo, el funcionario que parece alguien tan a favor de la guerra y de la violencia, ¿es un ser malvado o es alguien que simplemente se adecua al rol que le toca dentro de un sistema, ¿no? Es como una pregunta ahí para reflexionar. Y también otra pregunta como para reflexionar y ya para ir cerrando la clase es: si desaparecieran las armas, ¿desaparecería la violencia? ¿Qué nos dice sobre esto Bradbury y qué opina Hannah Arendt? Me gustaría que piensen esas preguntitas y espero que la clase les haya gustado, que les haya gustado los textos, y los espero en el próximo encuentro. Chao, chao.